Al empezar este nuevo día los saludo nuevamente deseando que disfruten de la gracia y la bendición del Dios Todopoderoso en esta nueva jornada. Seguramente todos hemos visto programas televisivos o películas donde una persona o un animal actúan como cazadores, pero en el momento menos pensado, estos cazadores pasan a ser la presa de aquellos a quienes persiguen y cazan. En el ámbito de la fe, también hay ejemplos de esto. Personas que han sido opositores y perseguidores de cristianos y finalmente terminaron rendidos a los pies de aquel a quien perseguían. Tal vez el caso más conocido sea el del apóstol Pablo, pero aparte de este hay miles de casos donde el perseguidor pasó a ser servidor. Los invito a abordar algo de este relato bíblico y reflexionar ante la bendita palabra del Señor. Dice el libro de los Hechos, capítulo 9, entre los versículos 3 y 5. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Después de unas extenuantes jornadas de camino, muy cerca de la ciudad de Damasco, a pleno mediodía, en el momento en que el sol está en su mayor intensidad, Saulo de Tarso y todo su séquito de hombres que lo acompañaban fueron sorprendidos por un resplandor de luz mucho más fuerte que la luz del sol que los impactó y los tiró sobre el suelo. En ese momento, Saulo escuchó esta voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquella luz resplandeciente y la voz que le hablaba era nada más y nada menos que el mismo Señor Jesucristo, quien ahora se está identificando con la iglesia a quien Saulo está persiguiendo tan despiadadamente. El daño y el dolor que Saulo estaba generando a la iglesia en la tierra, también se lo estaba generando a Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia. El Señor, en su misericordia, le recuerda a Saulo que sus esfuerzos por destruir la iglesia y su odio por Jesús son inútiles y solo se va a hacer daño y a causar dolor a sí mismo. Amados, yo creo que si todos aquellos que se oponen a Cristo y la verdad de su evangelio lograran comprender que con su oposición y la dureza de su corazón están provocando y ofendiendo directamente a Jesucristo, tiempo haría que se hubiesen arrepentido. No obstante, hermanos, comprendamos que no necesariamente se necesita destruir una iglesia o hacerle daño a los cristianos violentamente para ser un perseguidor de Cristo. Por ejemplo, un esposo o una esposa que se opone a la fe de su pareja puede ser un perseguidor de Cristo. Un padre de familia o un hijo que se opone a su ser querido por ser seguidor de Cristo puede ser un perseguidor también. Los practicantes de otras religiones que van contra el cristianismo verdadero son perseguidores de Cristo. De hecho, un creyente que se opone a sus hermanos cristianos con deseos de destruirlos y hacerles daño con envidia, con chismes, con cizaña, puede ser un perseguidor de Cristo. Todo lo que malintencionadamente ponga en riesgo el cuerpo de Cristo, su iglesia, es un abierto ataque contra Jesús. Y de eso se tendrá que darle cuentas al Señor. Pero ante este poderoso encuentro con Jesús, veamos cómo reacciona Saulo de Tarso en el versículo 6. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La reacción de Saulo es conmovedora. No le quedó más que rendirse completamente ante el inmenso poder y majestad de Jesús. Su orgullo, su odio, su soberbia, su prepotencia y su altivez quedaron aplastados ante la fuerza de la gracia y el amor de Cristo. Y su corazón, que fue desgarrado por el arrepentimiento, fue sanado por la fe. Su humillación y su genuino arrepentimiento se reflejan en su pregunta: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Es decir, estoy completamente dispuesto a hacer tu voluntad. El temible cazador ha sido cazado. Elgin Moyer cuenta el siguiente testimonio en su libro ¿Quién es quién en la historia de la Iglesia? Él dice: Mel Trotter,
Era barbero de profesión y borracho por perversión. Tan depravado se había vuelto que cuando su joven hijita murió, le robó los zapatos con que iba a ser sepultada y los empeñó por dinero para comprar licor. Una noche entró tambaleándose a una iglesia cristiana y en ese lugar y ese momento fue salvo maravillosamente. Agobiado por los hombres que estaban en su misma condición de donde lo había rescatado Cristo, fundó una misión de rescate para este tipo de personas. Más adelante llegó a fundar más de 60 misiones cristianas con este mismo fin. Amados, historias como esta hay por miles, de personas que habiendo tocado fondo en sus diferentes situaciones, como Pablo y el hombre de esta historia, y tal vez nosotros mismos, fueron alcanzadas por la gracia y el poder transformador de Jesucristo. Pero en todas las historias de verdaderas conversiones y transformaciones, incluyendo la de Saulo de Tarso, hay algo en común. Una pregunta que nace de lo más profundo del alma de una persona realmente arrepentida. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Esta pregunta es la que definitivamente rompe todos los esquemas. Hasta que no nos rindamos y humillemos totalmente y no dispongamos nuestra voluntad ante la voluntad absoluta de Jesucristo, nuestra conversión no va a ser 100% genuina ni liberadora. Así que, si tú eres un pecador que consciente o inconscientemente estás ofendiendo a Cristo y haciéndole daño a los demás, es hora de que te rindas ante Él y le digas desde lo más profundo de tu ser, ¿qué quieres que yo haga, Señor? No basta con decir yo creo en Dios, porque podemos estar actuando como Pablo, que pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero finalmente se dio cuenta que estaba yendo en contra de Dios. Si estás mal como esposo, como esposa, o como hijo, o como padre, o como cristiano en la iglesia y en tu testimonio, tienes que tomar fuerza y decirle con sinceridad al Señor, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? Y con gusto el Señor te dirá como le dijo a Saulo, levántate y yo te diré lo que tienes que hacer. La gran pregunta es, ¿estás dispuesto a rendir tu vida a los pies del Señor Jesucristo y entregarla a Él y decirle de esta manera, haz conmigo tu buena voluntad? Vamos a orarle. Amantísimo Padre, Señor soberano y eterno, en el buen y poderoso nombre de Jesús, elevamos nuestra acción de gracias ante ti, oh gran Rey, porque tú eres bueno en gran manera y nunca nos has desamparado. Gracias infinitas, Padre, porque muchos de alguna manera éramos tus enemigos y perseguidores. Sin embargo, tú nos alcanzaste y nos rescataste para hacernos tus servidores. Te rogamos, Señor, que tu gracia y misericordia alcance a todos aquellos que aún no se han reconciliado contigo. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciado hermano y amigo, te ha hablado el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo. Es nuestra oración que a la luz de esta palabra podamos reflexionar con sensatez y caer rendidos a los pies de Cristo y preguntar, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Este es el primer paso para pasar de perseguidores a servidores, de enemigos a hijos del único y bendito Salvador Jesucristo. Dios te bendiga. Comparte este mensaje, hermano. Muchas personas necesitan escuchar y saber que hay alguien que está dispuesto a perdonar sus pecados, que ya pagó por el perdón de ellos y está dispuesto a caminar contigo también. Dios te bendiga. Te espero mañana.